Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ahora vamos a meditar todos juntos en la palabra del Señor. Y habla las Sagradas Escrituras en la carta que escribiera el apóstol Juan. Primera carta. Amén, hermano. Primera carta, capítulo 4. Amén. Versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Amén. Ya leímos la palabra. Aquí está el apóstol Juan aconsejando a la iglesia en aquel tiempo. Hágase la idea que hace bastante tiempo los apóstoles estuvieron en esta tierra predicando el evangelio a todo el mundo. Pues esa fue la orden del Señor Jesús a los 12 apóstoles, que cuando dio la orden el Señor, pues solo habían 11, porque Judas ya se había quitado la vida. Hasta que él se fue, luego llamaron 2 hombres. El apóstol Pedro, como dirigente de la iglesia en aquel tiempo, llamó a 2 hombres, o sea que se pusieron de acuerdo, eligieron a Matías, a José y a Matías. Y dice que oraron y cayó la suerte en Matías. Matías fue quien cubrió la plaza que dejó Judas. Llenó la plaza y se fueron, ya complementaron a los 12 testigos. ¿Bien? Testigos del Señor. ¿Por qué les digo testigos? Porque aún José y Matías eran hombres que habían estado todo el tiempo. Oiga, ellos vieron todo lo que el Señor hizo y todo lo que el Señor habló, oyeron y vieron. Por esa razón los llamaron y que el Señor eligió a Matías. Hombres que testificaron acerca del Señor Jesús, todo lo que él habló y todo lo que él hizo. Eran testigos. En otras palabras, no se vio acobardado a pesar de que le sufrieron juntamente con el Señor, porque aún el Señor Jesús fue perseguido para darle muerte.
en muchas ocasiones, pero al final pues ya estaba escrito y así tenía que haber acontecido, que Él fuera crucificado y resucitar al tercer día. Entonces, ya antes de irse, Él los instruye, los manda a predicar a todo el mundo. ¿Sí? Y les dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quiénes le iban a creer toda la gente? A ellos, porque son los que eligió el Señor para evangelizar, para instruir a la gente para la salvación. A ellos. Pero ellos finalizaron su carrera, están ahora en el polvo, o sea, su cuerpo en el polvo. El Espíritu va a quien lo dio, porque así es el proceso cuando el ser humano muere. El alma está en espera de recibir el pago del Señor o la recompensa del Señor, según lo que hayamos hecho en esta tierra. Pero ellos fueron ordenados para evangelizar, para enseñar a todo el mundo. Por esa razón, los apóstoles, como responsables en aquel tiempo, escriben muchas cartas. Pedro, Pablo, Juan, escriben ellos para aconsejar a la iglesia en aquel tiempo, ya que la iglesia había crecido en gran manera. En gran manera. Habían muchísimos hermanos en diferentes lugares. Ya no estaban viviendo solamente en un lugar. Estaban en Roma un grupo de hermanos, o sea, una cantidad que el Señor había llamado por medio de los apóstoles. Estaba otra cantidad. ¿A dónde estaba la otra cantidad? En Corinto, en Galacia, en Filipo, en Éfeso. Había muchos lugares que había unas cantidades de hermanos que no lo especifica, pero que ellos estaban al cuidado de ellos. Entonces, ellos estaban preocupados. Ellos estaban viviendo preocupados porque, como estaban dispersos, en otras palabras, no estaban juntos, ya que no podían estar juntos porque andaban predicando de un lugar a otro, tenían que dejar solos a ciertos hermanos. Por eso ellos aconsejaban que eligieran hombres, ancianos, miren, para que cuidaran de ellos, para que amonestaran, los amonestaran a ellos, los cuidaran en muchas formas, porque había muchos queriéndolos consumir. Pero por esa razón, Juan dice de esta forma, habla de esta forma, y le dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Prueben los espíritus si son de Dios. Nosotros sabemos que el espíritu que moraba en los apóstoles era de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Así es, hermano. El espíritu que moraba en los apóstoles era el de Dios. ¿Por qué? En Juan capítulo 16,
versículo 13, ahí está escrito lo que el Señor Jesús les dijo. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Cuando venga el Espíritu sobre ustedes, Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Eso se lo dijo antes que lo crucificaron. Entonces, ahora veamos nosotros si ese espíritu vino o no vino. Vino ese espíritu, esa promesa del Señor vino sobre ellos. Así es, hermano. Y está en los Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahí está escrito la venida del Espíritu Santo. Dice que ¿a dónde estaban los discípulos? ¿A dónde estaban los discípulos? Estaban en Jerusalén. Ahí se les había ordenado, porque el Señor les dijo, quedados aquí, antes de irse les dijo, quedados aquí en Jerusalén por algunos días, hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, en otras palabras, hasta que sean llenos del poder de lo alto. Ahora mi pregunta es, ¿vino el Espíritu Santo a ellos o sobre ellos? Sí, así es. Sí, vino. Pero es bueno leerlo porque tal vez se pueden decir no, porque hay muchos que no saben, desconocen. Tal vez no aquí, tal vez pueda haber algunos, pero la mayoría de nosotros estamos seguros. Pero para aquellos que no lo saben, es bueno leerlo. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así. Si usted ve, ahí dice el título, la venida del Espíritu Santo. Y dice así, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Miren? ¿Cuántos habían ahí? Había como 120. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles. ¿Y cuántos más? ¿Ciento qué? 20, casi 108, digamos. Porque con los 12 había los 120, pero como la palabra dice que había como, allí no da una exactitud. Así es. Que había 120, puede haber un poquito menos o un poquito más, pero ahí estaban los 12 apóstoles. Entonces, ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaron lenguas. El Espíritu Santo les dio idiomas que hablasen a todos ellos. Hablaban diferentes idiomas. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito del Señor? Darles idiomas en ese momento. Porque en ese lugar había mucha gente de diferentes lugares. Entonces, diferentes lugares que tenían diferentes lenguajes. Y ellos oían hablar a los discípulos o a los apóstoles en diferentes idiomas. Miren. Por eso la gente dice que se expresaban y decían, estos están llenos de mosto, estos están ebrios, porque los oían hablar en lengua. Pero otros decían, miren,
Se admiraban porque hablaban ellas en sus propias lenguas. Se admiraban. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que el Espíritu de verdad vino sobre ellos. El que nos iba a guiar, dijo el Señor Jesús, a toda verdad y a toda justicia. Entonces, pero muchas veces la gente se pregunta, ¿quién dirá la verdad? ¿Quién hablará la verdad? Porque ven que muchas iglesias con diferentes nombres. Oiga, la gente está confundida. No hay para dónde agarrar. Y se van para un lugar, se van para otro. ¿Y quién dirá la verdad? Otros se van de un lugar porque no les gusta ver a otros en diferentes cosas. Pero nosotros sabemos que la verdad la predican los apóstoles. Pero por esa razón, Juan aconseja a la iglesia y le dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Oye, muchos predican que no ha venido. O sea, en otras palabras, no conocen quién es el Señor Jesús. Pero ellos sí predicaban que Jesús había venido en carne. En otras palabras, reconocían que era Dios manifestado en carne. Mas otros ven a Jesús como simplemente un hijito. Desconocen el misterio, como el apóstol Pablo dice a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. En otras palabras, Dios es espíritu. Así lo dice Juan en el capítulo 4, versículo 24. Y dice: Dios es espíritu. ¿Bien? Entonces, sabemos nosotros que un espíritu no se puede ver. ¿O hemos visto algún espíritu nosotros? Un espíritu no se puede ver. Por esa razón, el Señor tuvo que tomar o manifestarse en un cuerpo, engendrado por él mismo en María, para manifestarse a Israel, para hacer el sacrificio que necesitaba el Señor hacer para salvación a todo el mundo. Necesitaba un cuerpo el Señor para manifestarse, para presentarse a Israel. Porque así está escrito, así estaba la profecía cuando habló el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 6, dijo el Señor por medio de Isaías que su pueblo, oiga, por tanto mi pueblo, dijo él, sabrá mi nombre o conocerá mi nombre. Por esta causa, dijo él, porque aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Él se hizo presente en un cuerpo, pero lamentablemente el mundo no le conoció. Lo dice Juan en el capítulo 1 de Juan, versículo 10, dice:
el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, al pueblo de Israel, pero los suyos dice que no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le conocieron. Desconocían quién era Jesús. En otras palabras, desconocían quién era aquel hombre. Y por esa razón los apóstoles al principio, cuando el Señor no les había permitido que le conocieran, por esa razón ellos se expresaban de esta manera. Cuando el Señor les calmó la tempestad, les calmó aquellas grandes olas, aquellos vientos, ellos se expresaron y dijeron: ¿qué hombre es este? Que los vientos y las aguas le obedecen. Ellos veían a aquel hombre, lo veían, andaban con él, pero desconocían quién era. Hasta que el Señor les permitió que le conocieran. En Lucas 24:45 dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras tenían los apóstoles? Tenían la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Cuando el Señor les abre el entendimiento a ellos, cuando ellos agarraban aquellos pergaminos, aquellos rollos, ellos pudieron entender, observar las Escrituras y se dieron cuenta a través de las profecías que el que había estado con ellos era el Todopoderoso. Oiga, el Todopoderoso. El que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los mares, en otras palabras, el que separó las aguas, y a los secos le llamó tierra y a las aguas le llamó mares. En otras palabras, el que hizo todo lo que se mueve en esta tierra, todo lo que tiene vida, Él le dio vida. Entonces, pero ellos le conocieron porque el Señor les abrió el entendimiento y lo conocieron a través de las Escrituras, a través de las profecías. Entonces, al venir el Espíritu Santo sobre ellos, ellos son guiados por el Espíritu de Dios y no hablaban de sí mismos, no que el Espíritu de Dios hablaba por medio de ellos. El Espíritu de Dios hacía las grandes sanidades por mano de Pedro, hacía las grandes sanidades por mano de Pablo, hacía las grandes sanidades por medio de Felipe. Entonces, no eran de sí mismos que ellos hacían aquellos milagros, aunque la gente ponía la mirada en los apóstoles. Cuando el apóstol Pedro impuso las manos sobre aquel hombre que llevaban a la puerta llamada la Hermosa, él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces, aquel hombre se levantó al instante, afirmaron las rodillas y luego entró en el templo saltando y alabando y glorificando a Dios. Entonces, aquella gente, admirados por lo que el apóstol Pedro había hecho, según ellos, los apóstoles por sí mismos hacían aquello. Pero no, ellos le dieron la honra al Señor Jesús. Porque a Él predicaron ellos, porque así le estaba ordenado. Entonces, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso ya se lo había dicho el Señor. Eso está en los Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Oiga lo que le dijo Él. Antes de irse, le dice:
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca, oiga, a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero le dice en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos son los testigos, ellos son los verdaderos predicadores, porque, en otras palabras, ahora a todos los que después escucharon el mensaje, a todos los que creen lo que ellos ordenen que se haga, dice la palabra, van a ser salvos. A todos los que creyeron y fueron bautizados, estos van a ser salvos. Ahora, pero mucha gente se pregunta, ¿por qué unos bautizan en el nombre de Jesús y otros solo dicen, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Hay dos formas bautismales hoy en día, pero ¿cuál es el verdadero? El verdadero es el que los apóstoles ordenan que se haga, en el nombre del Señor Jesús. Ese es el verdadero bautismo hoy en día, porque hasta este día está vigente, porque solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Así es. Pero para que los pecados le sean perdonados al que cree este evangelio que predican los apóstoles, oiga, tiene que ir la hermana, el hermano arrepentido y convertido para que los pecados le sean borrados. Así dice en los Hechos capítulo 3, versículo 19. Esto tenemos que obedecer nosotros, lo que nos ordenan los apóstoles, porque ellos son los que Dios o el Señor Jesús mandó a predicar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo conocer el espíritu del error? ¿Cómo conocerlo? ¿Ya usted ha escuchado predicar, ya ha visto usted predicar el espíritu del error? El espíritu no se ve. El espíritu del error necesita un cuerpo. Y para eso se mete en los seres humanos. ¿Por qué? El espíritu del error es contrario. Oiga, él es contrario a la verdad. Si es contrario a la verdad, ¿quién será? Es Satanás. Porque él es el padre de la mentira. ¿A qué ha venido Satanás? Él ha venido a hurtar, a matar y a destruir todo lo que el Señor, toda la creación que el Señor ha hecho. Mire, destruyó al primer hombre. Adán lo destruyó porque Adán no quiso obedecer lo que el Señor le ordenó. Llega Satanás y engaña a Eva. Miren, ¿cómo anda Satanás? Anda como león rugiente, viendo a quién se va a devorar. En otras palabras, a quién le va a dar muerte. En otras palabras, a quién va a destruir. Y Satanás es un espíritu. Pero ahí está predicando también.
Ahí está predicando. Pero ¿cómo conocer el espíritu de error y el espíritu de Dios? Está bien fácil. Está bien fácil. Pero vamos a verlo en la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta tesalónica, capítulo 2, versículo 15. Está bien fácil conocer al espíritu del error. Está bien fácil conocer a las personas que han tomado este espíritu para andar predicando la mentira. ¿Qué dice? Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Oiga, amados, retengan la enseñanza que habéis aprendido o que habéis oído por nosotros, o bien personalmente o por carta. Oiga, está bien fácil conocer el espíritu del error. Vuelvo a leerlo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Está bien fácil. Solamente es de mantenernos en la enseñanza de los apóstoles. Ahora veamos Gálatas. Capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabemos nosotros que fue un hombre elegido por el Señor Jesús. Y él dijo: el evangelio que yo os predico no lo he aprendido de hombre alguno, sino revelado por ¿quién? Por el Señor Jesús, por el mismo espíritu que tenían los demás apóstoles. Porque así fue. Y cuando el espíritu de verdad venga sobre vosotros, él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Les dijo él a los primeros apóstoles. Y al apóstol Pablo también el mismo espíritu le revela el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, habiendo predicado en muchos lugares a muchos hermanos que el Señor había añadido a la iglesia, él les dice, Gálatas 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, ya estaba el espíritu del error en ese tiempo, operando en hombres. Por eso, en otra versión dice, en
En otra versión dice, no creáis a todo espíritu. En otra versión dice, no creáis a todo hombre que dice ser inspirado por Dios. O en otras palabras, no creáis a todo hombre que dice hablar de parte de Dios. Hay mucha gente que dicen hablar de parte de Dios y no es así. ¿Sabía usted todo eso? Sí. Mucha gente predicando a nivel mundial que dicen hablar de parte de Dios, pero no es Dios. Es el espíritu del error. Entonces, dijo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál era la perturbación que querían darle a los gálatas? Los querían volver a poner por obra la ley. Querían volverlos a circuncidar. Algo que ya no está establecido hoy en la gracia. Cuando inició la iglesia, mucha gente quería continuar viviendo la ley. Y por esa razón persiguieron a la iglesia al principio. Porque veían la diferencia. Porque muchos querían continuar viviendo o poniendo por obra la ley. Y ya eso ya no está establecido hoy en la gracia. ¿Cómo conocer el espíritu del error? Pregunto, ¿los apóstoles ordenan que sigamos diezmando? ¿Ordenan los apóstoles que sigamos diezmando? No, ellos no lo practicaron. Ya en la gracia ya no se puede poner por obra el diezmo. Eso fue en la ley. Y la ley, y la ley tuvo final. Por esa razón ya no se podía continuar circuncidando ya en la gracia. Y eso se dio también, y lo podemos ver en los Hechos, capítulo 15. Hechos 15 dice así. Dice Hechos 15:1, para que observen cómo estaba la situación en el tiempo de los apóstoles al inicio de la iglesia primitiva. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, decían algunos. Pero por esa razón se reunieron los apóstoles, los ancianos en Jerusalén para tratar ese asunto. Porque hay unos que estaban creyendo ya en la gracia, pero querían continuar con la ley. Y ya no era lícito. Por esa razón
reunión, opinaron unos y opinaron otros. Pero dice, en el 10, siempre el capítulo 15 de los Hechos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros, decían ellos, hemos podido llevar, que era la ley? Pero Dios nos ha liberado de esas cosas. Ya no con la ley, sino ya con la gracia. ¿Por qué? Porque la ley dice en Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así, el apóstol Pablo: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? El fin de la ley, ¿quién fue? La venida del Señor al sacrificio. ¿Cuándo es que termina la ley? Cuando el Señor expiró en el madero y dijo, consumado es. Ahí termina. Y pasa a la gracia. Ahí termina la ley. Pero el espíritu del error quiere instruir a la gente y se lo lleva para el evangelio de Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Claro, ahí se menciona la ley en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque durante el Señor Jesús estuvo predicando en este mundo, antes que fuera crucificado, estaba vigente la ley. Por esa razón, aquel fariseo y aquel, ¿cómo se llama el otro? El recaudador de impuestos, publicano. Pues aquel decía, el fariseo, gracias Señor, decía, porque no soy como, y señaló al publicano. Y él dijo, yo ayuno 3 veces que a la semana, yo diezmo de todo lo que tú. Bien, claro, en ese tiempo estaba vigente la ley, lo podían hacer, no había ningún problema. Podían guardar el sábado, el 7º día, en otras palabras. ¿Cómo conocer el espíritu del error? ¿Acaso está vigente guardar el sábado? No está vigente. Pero hay quien predica que tienen que guardar el sábado. Fácil de conocer el espíritu del error. Están practicando cosas de la ley, están practicando cosas que no está establecido hoy en la gracia, están haciendo cosas que los apóstoles no ordenaron en la gracia. Fácil de conocer al espíritu del error. Guardan el sábado, diezman, ¿qué más? ¿Cómo puede conocer usted el espíritu del error? El espíritu del error está celebrando cumpleaños todos los domingos en las casas de oraciones. Conózcalo. ¿Acaso los apóstoles ordenaron que se celebraran cumpleaños? ¿Los apóstoles ordenaron que se celebraran cumpleaños? No, tampoco. Ellos dicen,
en la lista de Gálatas, capítulo 5, 19 en adelante, dice el apóstol Pablo, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está una gran lista y ahí sale y dice orgías. Y orgía es fiestas. Todas las fiestas que este mundo celebra. Pero ahora el espíritu de error las ha llevado a la gente y la gente se siente bien. Mas los apóstoles, el espíritu de la verdad, de los apóstoles no ordenan que se celebren fiestas. Por esa razón, ya no celebramos 24, 31, fiestas de qué? Las fiestas de agosto, ¿qué más? Todo lo del calendario. Todas las que el mundo hace, que todos los meses es posible. Por esa razón dijo el apóstol Pablo a los de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado en sus deseos engañosos. ¿Acaso no estábamos enviciados nosotros? Íbamos fiesta tras fiesta tras fiesta en este mundo. Pero ahora no, la palabra nos dice que nos despojemos de todas esas cosas. ¿Acaso los apóstoles ordenaron que se celebrara el día del pastor? Eso nunca existe. ¿Acaso los apóstoles ordenaron que las mujeres predicaran? Tampoco. Conozca el espíritu del error. Si no lo conocía, conózcalo, ahí está. En un hombre, en un pastor. Pero no es pastor de parte de Dios. Es pastor del espíritu del error. Hay muchas formas de conocer al espíritu del error. Claramente dice el apóstol Pablo a los Gálatas. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice él, mas si aún nosotros, se toma en cuenta él, mas si aún nosotros, oh ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, no se puede cambiar lo que ya está escrito. Ya no se puede modificar lo que está escrito. Si aquí dice que nos debemos de bautizar en el nombre de Jesús, así se tiene que hacer. Porque es el bautismo que hay perdón de pecados. Solamente en el nombre del Señor Jesús. No se puede cambiar, pero lo han cambiado. Muchísimas congregaciones a nivel mundial bautizando diferente a los apóstoles. Y dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, están firmes. ¿Qué es firme? No moverse de esta doctrina. Mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Así que, hermanos, están firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí están las cartas. Estas cartas tenemos que obedecerlas. ¿Bien? Aquí está lo que no se debe de hacer y lo que se debe de hacer. Entonces, por esa razón dijo el apóstol, no es que haya otro. Y también dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, que el que ya les hemos predicado sea anatema.
Ya no se puede cambiar. Pero aún muchos ahora en día, haciendo cosas diferentes a los apóstoles. Miren, dicen que el apóstol Pedro se equivocó. Y por eso dicen, yo no le hago caso al apóstol Pedro, yo le hago caso a Jesús. Y por eso bautizamos en 3 palabras. Pero no. Mateo 28, 19, nosotros sabemos que lo cambiaron, lo modificaron. Y están los archivos, ¿quiénes fueron? En la Enciclopedia Británica, volumen 3, página 365 y 366. Pídalo. Ahí le dan la información. Y si no, aquí le tenemos la información por la palabra de Dios. Los apóstoles nunca mencionaron la palabra Jehová, porque no existía en el tiempo de los apóstoles, sino que en 1518, después de Jesucristo, fue compuesta esa palabra Jehová y la introducieron en todo el Antiguo Testamento. Pero los apóstoles no conocieron esa palabra. Mucha gente le han hecho creer que Jehová se llama Dios. No, nunca se ha llamado Jehová. El Señor siempre se ha llamado Jesús. Así es, hermano. Porque dice el apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13:8. Dice a los Hebreos Pablo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Judas 5 dice que el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel. ¿De cuál Señor está hablando Pablo? ¿De cuál Señor está hablando Pablo? En Judas 5. En una Biblia gruesa católica, ¿cómo se llama la versión? Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Yo pude leer Judas 5 y ahí dice que el Señor Jesús sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel. Es que ya existía el Señor Jesús. Ya existía el Señor Jesús. Es que Él hizo los cielos y la tierra. Jesús se llama el Espíritu Santo. Así es. Y por eso Él le da el nombre a su tabernáculo, para dar a conocer su nombre, porque así estaba escrito. Entonces, no nos podemos perder. Mantengámonos en la enseñanza de los apóstoles. Por esa razón nosotros nos diezmamos. Por esa razón nosotros no guardamos el sábado. Por esa razón no nos circuncidamos el prepucio. Ya eso fue de la ley, eso ya no está en la gracia. Y hay muchas cosas más. ¿Cómo detectar al espíritu del error? Pero Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu. Oiga, si no, prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, en otras palabras, muchos falsos predicadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No lo entienden, no lo creen, no saben, no creen que Jesús es el Todopoderoso. Hay quienes se han modificado hasta el Nuevo Testamento. Hasta en el Nuevo Testamento le han puesto la palabra Jehová. Y dicen en Apocalipsis 1, 7 y 8 que Jehová va a venir. Ahí está. ¿Y ustedes saben quién es? ¿Cuál es la Biblia que ya está también así? Ahí dice que Apocalipsis 1, 7 y 8 dice que Jehová va a venir, porque hasta en el Nuevo Testamento le pusieron Jehová ya. Y nosotros sabemos
que el que va a venir es el Señor Jesús. Así es. Así está escrito. Al que traspasaron. ¿Sí? El que vivo y el que vivió. Ahí está. Dice que todo ojo le va a ver. Dice que Él viene en las nubes y todo ojo le va a ver. ¿Quién es? El que era, el que es y el que ha de venir. El Todopoderoso. ¿A quién traspasaron? ¿A quién le rompieron el costado? ¿A quién clavaron de las manos? ¿A quién clavaron de los pies? Al Señor Jesús. Y dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿De cuál Señor hablaba Pablo? Del Señor Jesús. Él claramente dice a los de Éfeso, un Señor, una fe y un bautismo. Pero la gente dice, oiga, un Señor, una fe y un bautismo, ya no me puedo bautizar. Ya me bautizaron en 3 palabras. No. Pablo ¿de cuál bautismo estaba hablando Pablo? Del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Porque Pablo mismo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, un maestro a los gentiles. Así es. Hechos capítulo 22, 16. Allí está la confirmación. Porque él relata su conversión. Y dice que aquel hombre llamado Ananías, el discípulo del Señor, llamaba a Ananías y le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿De quién estaba hablando Ananías? Del Señor Jesús. Del que se te apareció en el camino cuando tú venías para Damasco. ¿Quién se le apareció? Jesús. Yo soy Jesús el quien te persigue. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Dura cosa dar cosas contra la aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y ahí está ordenado lo que debe de hacer. ¿Sí? Y trata al Señor con Ananías. Y Ananías le habla. Él relata su conversión en Hechos capítulo 22. Ahí puede ver. En versículo 16 ahí dice que Ananías le dijo, ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos detectar el espíritu del error? Los que no bautizan como los apóstoles ordenan. Y hay otros que bautizan como los apóstoles ordenan, pero están más escondiditos. Hay que detectarlos y se les vaya la colita. Son lobos rapaces. El Señor les dijo a sus discípulos, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes o a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay otros que están más escondidos, esconden la cola. La mentira. O sea, la mentira. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, los podemos detectar. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén.